Dice la palabra, hermano, que Dios eligió a un hombre llamado Moisés. Diga conmigo, Moisés. Moisés fue un hombre, hermano, lleno de Dios, que fue el instrumento usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y si yo pudiera, hermano, destacar las características de Moisés, podría hablar muchas cosas. Podría decir que era un hombre valiente, que era un hombre esforzado, que Moisés era un hombre que sabía cómo coordinar un pueblo, cómo pastorear un rebaño de más de 2 millones de personas, que eso era la cantidad de gente que había en el pueblo de Israel. Pero destacaría más, hermano, su dependencia de Dios. Moisés dependía constantemente de Dios. Todo el tiempo Moisés hacía solamente lo que Dios le indicaba que hiciera. Si Dios le decía ve, Moisés se movía. Si Dios le decía quédate, Moisés se quedaba. Si Dios, hermano, le daba alguna instrucción a Moisés, Moisés obedecía. Diga conmigo, obedecía. Y eso le garantizó, hermano, el poder cumplir la asignación por la cual Dios lo había llamado, excepto, claro, al final cuando desobedece a Dios y golpea la piedra en lugar de hablarle. Pero hoy no quiero hablarle de eso, sino de cómo Moisés a lo largo de todo el Éxodo obedece a Dios, escucha la voz de Dios, depende de Dios, y él era, hermano, el que recibía el mensaje directo de Dios, y todos los demás oían lo que Moisés decía y obedecían esa palabra. ¿Está conmigo hasta aquí? Era tal la dependencia de Moisés que en algún momento le dice: Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de la esclavitud de Egipto. Yo creo que más de uno hubiera dicho: Señor, a costa de lo que sea, pero sácanos de la esclavitud. Pero Moisés había aprendido a depender de Dios y había pastoreado al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Pero el pasaje que leímos, Josué capítulo 1, comienza diciendo en el versículo 1: aconteció después de ¿qué? De la muerte de Moisés. Moisés, por más unción que tuviera, era un ser humano como usted y como yo. Moisés, hermano, tan dependiente de Dios como era un ser de carne y hueso como usted y como yo. Y eventualmente, dice la palabra, es necesario que todo hombre muera una sola vez y después de esto pase por el juicio. Moisés tarde o temprano iba a morir, pero lo que nadie se esperaba, hermano, es que Moisés muriera antes de cruzar hacia la tierra prometida. Todos habían confiado en que Moisés iba a ser ese instrumento que los iba a llevar. Ellos descansaban en que Moisés sabía el plan. Diga conmigo, sabía el plan. Moisés recibió las tablas de la ley, Moisés subió al monte, Moisés habló con Dios cara a cara. Moisés es el que nos va a llevar a la tierra prometida, porque Dios había prometido para Israel una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ellos iban a habitar, hermano, y donde iban a probar de las riquezas y delicias de la tierra. Y en parte el corazón del pueblo de Israel estaba confiado en que Moisés estaba ahí. Es algo similar a como cuando tú estás con tus hijos y tú como papá sabes que el corazón de tus hijos está confiado en que papá está aquí, ¿verdad que sí? Cuando papá está en casa, hermano, los hijos saben que papá está ahí. Los hijos saben que papá es el que va a resolver las cosas que hay que resolver. Algo así era el corazón del pueblo de Dios para con Moisés. Pero de pronto, hermano, dice el versículo, aconteció que Moisés murió. Imagínate estar en ese momento, hermano. El líder del pueblo, de la nación, murió. Y todavía no hemos alcanzado la tierra prometida. ¿Ahora qué hacemos? Ahora, ¿quién nos va a dar la instrucción de parte de Dios? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos a Egipto? Acampamos aquí a la ribera del río Jordán y hacemos una casa, ¿verdad?, de Infonavit aquí. Hacemos una unidad habitacional de 2 millones de casitas. ¿Ahora qué? Diga conmigo, ¿y ahora qué? Y de pronto Dios dice que le habló a Josué. Yo creo que es un tiempo, hermano, donde como Josué nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a esforzarnos y a ser valientes. ¿Está conmigo hasta aquí? Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿A quién servía Moisés? Si me ayudas con ese versículo, hijo, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿A quién servía Moisés? Que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice después? ¿A quién servía Josué? Es decir, que Josué era alguien que había caminado con Moisés
muy de cerca, le servía, hermano. Yo no sé si Josué en algún punto, hermano, durante esta travesía en el Éxodo se preguntó y dijo, ¿será que yo seré el sucesor de Moisés? O quizás solo servía a Moisés, hermano, cotidianamente. Lo hacía porque era su asignación, pero cuando Moisés muere, queda su servidor y después Dios le habla al servidor de Moisés. ¿Y qué es lo que le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto, dice el 2. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Dile al de al lado, levántate y pasa el Jordán. Tienes que tomar la palabra para tu vida. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, la tierra prometida sigue ahí. No depende de Moisés, depende de mí. Levántate y toma la tierra prometida. Hay personas, hermanos, que viven pensando, sintiendo que una parte de su vida se acabó, que su vida ya no tiene más sentido, porque alguien los abandonó, porque alguien los traicionó, porque alguien se les murió. Hoy Dios viene a decirte, levántate y cruza el Jordán, porque todavía hay bendición para tu vida, porque todavía hay una tierra prometida para ti. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y Dios le dice a Josué, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Le está delegando la autoridad y el trabajo que tenía Moisés. Le está diciendo, ¿viste cómo Moisés pastoreó a este pueblo? ¿Viste cómo Moisés trajo a todo este pueblo hacia este lugar? Bueno, ahora es tu responsabilidad. Imagínese, hermano, que eso le pasara a usted. Que su jefe en la empresa donde usted trabaja le dijera, ahora toda la empresa es tu responsabilidad. ¿Qué pasaría con la empresa, Iván? ¿Cuántos días duraría? No muchos. ¿Qué pasaría, hermano, si hoy tus pastores te dijeran, hermano, nos vamos a levantar una iglesia en otra nación o en otro estado? Ahora es tu responsabilidad llevar adelante esta iglesia, de acuerdo a la visión que te hemos enseñado, de acuerdo al mover del Espíritu Santo que te hemos enseñado. Yo creo que, hermano, diríamos, ay, Dios mío, en primera, ¿yo por qué? ¿Y por qué a mí? Decimos, ¿verdad? Cuando nos ponemos dramáticos, ¿por qué a mí? Porque Dios así lo dijo, punto. ¿Qué haríamos, hermano? Es la situación de Josué. Josué estaba muy cómodo sirviendo a Moisés. Cuando había un problema, Moisés lo resolvía. Cuando se necesitaba agua, Moisés oraba al Señor y le decía, ve a la roca y de la roca va a brotar agua. Es cosa de Moisés, decía Josué. ¿Sabes que hay cristianos así en la iglesia que dicen, es cosa del pastor? Yo no sé, es cosa del líder del ministerio. Ese era Josué, un hombre cómodo, diga conmigo, cómodo. Cómodo, hermano. Cuando se necesitaba alimento, ¿verdad? Yo creo que llegaba Josué con Moisés, le decía a Josué, hace hambrita, ¿qué procede? ¿Verdad? Josué le decía a Moisés, hace hambre, ¿qué procede? Y Moisés decía, tranquilo, voy a orar. Y al día siguiente, hermano, llovía el maná del cielo. Pero Moisés ya no está, Josué. Te toca a ti. Dile al de al lado, te toca a ti. Es como cuando eres niño, hermano, y creces, ¿verdad? O vas creciendo. Cuando eres niño, tus papás resuelven todo. Un niño no te pregunta, papá, ¿en cuánto llegó el recibo de la luz? Estoy preocupado. Aleluya. Vamos a ver. ¿Verdad que no? ¿Qué dice el niño? Ponme mi Paw Patrol. A mí no me importa si hay luz o no hay luz. Pero llega un momento, hermano, cuando uno comienza a crecer, que dice, ya tienes 20 y tantos. 30 y tantos, 40 y tantos, ya, independízate, papá. Ya. Dato adicional, consejo pastoral, si tu hijo tiene más de 30 y sigue viviendo en tu casa, agárralo con todo el amor. Hijo, tengo algo que decirte. Llégale. Ya tienes edad. Sí, hermano. Es que esforzarme y ser valiente, hermano, requiere madurez espiritual y de eso te quiero hablar hoy. Y Dios le dice a Josué, ahora tú y todo este pueblo van a pasar a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Diga conmigo, amén. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacer frente, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ve la promesa tan preciosa que dice el versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dios está contigo. Una vez alguien vino conmigo y me dijo, pastor, ¿le puedo pedir un apoyo en oración?
usted que Dios lo escucha, usted que está más cerca de Dios, hermano, Dios también te escucha a ti. Dios también está cerca de ti. Claro, tus pastores hemos pagado un precio de, hermano, oración, de ministerio, de unción. Pero hermano, Dios no es exclusivo de los pastores. Dios es tu Señor. Por eso le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Hoy Dios te dice, así como estoy con tus pastores, estoy contigo. Así como estoy con aquel pastor, predicador que tú ves en internet y te admiras tanto, estoy contigo. Y luego llega, hermano, la frase donde quiero aterrizar todo el mensaje en esta tarde. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué dice? Porque tú, no dice porque yo, Jehová el Señor, no. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Y qué dice el 7? Solamente esfuérzate, y ya no le dice solo sé valiente, le dice sé muy valiente. Es que hoy Dios, hermano, quiere llevarnos a un nuevo nivel, quiere llevarnos a entender que esforzarnos y ser valientes es para aquellos que han alcanzado alguna madurez espiritual. El apóstol Pablo dice esto, muchos de vosotros, debiendo ser ya maestros, todavía son niños espirituales. Muchos de vosotros, debiendo ya ser hombres y mujeres maduros en el Evangelio, maduros en Cristo, todavía son niños espirituales. Muchos de vosotros que ya deberían comer alimento sólido, dice, todavía requieren la leche espiritual, que son los rudimentos de la fe. Todavía hay cristianos que llevan más de 1 año, 2 años, 10 años. Yo los he visto de cristianos que todavía preguntan, pastor, ¿puedo ir al mole del pueblo? Yo creo que esperan que el pastor le diga, todos no, pero tú sí, aleluya, ven el nombre del Señor. No, hermano. ¿Por qué? Porque el mole del pueblo es en honor a un ídolo. Por esa razón. Jóvenes que crecieron en la iglesia, jóvenes digan amén. Pastor, ¿es pecado una cervecita? ¿Puedo tomarme un tequilita nada más para probar? ¿Qué dice la palabra, hermano? Que no seas dado al vino en el cual hay disolución. ¿Desde dónde está la disolución del vino? Desde la primera gota. Empiezas y dices, 1 no es ninguna, 2 son la mitad de una, 3 apenas son una, y con 4, hermano, estás haciendo el ridículo frente a todos y vomitando. Pero el que es maduro espiritual ya no necesita este mensaje. Dice, pastor, a mí hábleme de profundidades del reino. A mí hábleme de profundidades del Espíritu. Además, predique en lenguas y yo lo voy a interpretar. ¡Aleluya! Yo oro, hermano, que la iglesia llegue a ese nivel. Pero hoy vengo a decirte, hermano, tienes que madurar. Tienes que crecer espiritualmente. Tienes que aprender que así como Dios está con tus pastores, Dios está contigo. Así como Dios espera de tus pastores, hermano, una vida de búsqueda de fuego en el corazón, lo espera también de ti, hermano. Así como tus pastores oran y claman, Señor, así tú también deberías hacerlo. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Esto es para aquellos que han alcanzado alguna madurez espiritual. Si tú a un bebé le dices, vamos, esfuérzate y sé valiente, ¿qué va a hacer el bebé? Nada, porque es un bebé, ¿verdad? Pero cuando alcanza cierta edad ya le enseña, no debes tener temor a la oscuridad. No debes, hermano, apapachar los temores de tu hijo, debes enseñarles, Dios está contigo. Sí, amén. Cuando tu hijo empieza, es que tengo miedo de ir al baño porque está oscuro, Dios está contigo. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor, no tengas miedo. No hay nada ahí de lo que Dios no pueda cuidarte. Y empieza a madurar. Y empieza a crecer. A mí me preocupa, hermano, una generación de jóvenes, aquí no hay en esta iglesia, pero en otros lugares sí, que no saben ni hacer un trámite, hermano. Jóvenes, solteros. ¿Todavía tu mamá te inscribe en la escuela? ¿Todavía tu papá va a sacar la ficha? Tienes que crecer, hija. Tienes que crecer, hijo, porque eso era cuando ibas a la primaria y no sabías usar una combi, pero hoy sabes usar una combi. Si puedes ir y encontrarte con tus amigos en el cine y en la cafetería, puedes ir a hacer tu trámite en el banco. ¿O no? Es madurez, es crecimiento.
Y esforzarse y ser valientes para aquel que dice, Señor, yo entiendo mi responsabilidad en el reino de los cielos. Y entiendo lo que le dijiste a Josué. A mí me toca repartir la tierra que tú ya nos entregaste. A mí me toca luchar por la bendición que tú nos prometiste. ¿Recuerdas a Jacob? Jacob se aferró al ángel y luchó con él y dijo, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Se necesita una generación de gente esforzada y valiente, hermano. Una generación que no se deje derribar tan rápido por el desánimo. Una generación que no se deje derribar tan rápido, hermano, por las inclemencias de la vida. Es que la vida es tan difícil. Ya no quiero buscar de Dios. Es que buscar de Dios es la única opción que tenemos. Solo Él puede darnos vida eterna. Y necesitamos una generación esforzada y valiente. A lo mejor tú entraste hoy, hermano, aquí con la capa caída, ¿verdad? Arrastrando la cobija. Diciendo, ya no puedo con mis hijos, llévatelo, Señor. Ya no puedo con mi esposo, Señor, ya te lo entrego. Guárdalo, Señor, y que se te olvide dónde lo guardaste. A lo mejor veniste sin ganas o sin ánimo, pero yo creo que te vas a ir de aquí como un león, hermano, con valor, con fuerza. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Esfuérzate y sé valiente. Anoté aquí algunas citas de predicadores que hablaron de la madurez espiritual. Billy Graham, el gran predicador americano, dijo, la madurez espiritual no se mide por la cantidad de años que hemos sido cristianos, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. La madurez espiritual es el resultado de una vida de oración, estudio de la Biblia y obediencia a la voluntad de Dios. John MacArthur dijo, la madurez espiritual es el proceso de dejar de lado la confianza en nosotros mismos y adoptar la confianza en Dios. Es dejar de lado la ansiedad y adoptar la paz. Es dejar de lado la duda y adoptar la fe. Oswald Chambers dijo, la madurez espiritual no es un destino, sino un proceso. No es algo que se logra de una vez por todas, sino algo que se cultiva y se nutre día a día. Necesitamos crecer en el Espíritu, hermano. Necesitamos alcanzar un nivel espiritual en el cual Dios pueda confiarnos como lo hizo con Josué. Ahora te toca a ti. Quiero que pienses en esto por un momento. Para este punto de la historia bíblica ya no había maná. Ya no había roca que daba agua, hermano. Para este punto ya no había una nube, no había una columna de fuego. Todas las señales que acompañaron a Moisés ya no estaban. Había una instrucción solamente. Esfuérzate, 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 esfuérzate y sé muy valiente. Yo imagino a Josué diciendo, Señor, pero ¿y el maná que vamos a comer? Ahí está el fruto, ve por él. ¿Está conmigo? Señor, pero ¿y la columna de nube y de fuego cómo nos vamos a mover? Si donde se movía la columna, ahí nos movíamos. Y Dios diciéndole, ahí está la tierra prometida, ahí tienes que moverte. ¿Está conmigo? ¿Y la roca donde brota agua, Señor? Ya no está la roca, Josué. Se quedó en el desierto. Ve a los arroyos, ve a los ríos, ve al agua que corre en la tierra prometida. Hay un momento en la vida del cristiano que tienes que dejar de depender de otros para depender solamente de Dios. Hay personas, hermano, espero que usted no sea una de ellas, que si tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa no busca de Dios, tú tampoco. Tenemos muy mal esa idea de que decimos, hermano, hasta que tú cambies y entonces yo voy a cambiar. No, hermano, cambia tú primero. Hasta que yo vea que tú busques a Dios, entonces yo voy a orar también. No, búscalo tú, hermano, porque la salvación, diga conmigo, la salvación es personal. Dile al de al lado, te toca a ti. Si tu mamá no quiere, tú busca a Dios. Si tu esposo no quiere, tú ven a la iglesia. Si tu esposa no quiere, tú busca hasta que encuentres, hermano, esa visitación del Espíritu Santo sobre tu vida. No te detengas, no te detengas. Ya no hay más señales para ti, Josué. Ahora tienes que levantarte y conquistar la tierra. Ahora que hay algo poderoso, hermano, porque esa tierra no estaba deshabitada. No era como aquel que invade un terreno, ¿verdad? Que dice aquí un terreno vacío. ¿Verdad? Me levanto una casita, los paracaidistas, ¿no? Les dice. No era eso, hermano. La tierra prometida estaba habitada. En la tierra prometida había gente.
Pero cuando Dios te promete algo a ti, es para ti, no importa quién más lo tenga. Hermano, recíbalo en su espíritu. No importa los obstáculos. Josué, escucha esto, es un hombre que Dios escoge por muchas razones. Yo quiero enumerarte 3 solamente en esta mañana. La primera de ellas es: Josué tenía una visión clara. Josué sabía hacia dónde debía dirigirse. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura en el libro de Números que de pronto Dios le dice a Moisés: ahora toma cierto número de hombres y envíalos a explorar la tierra. Que vayan e investiguen cómo está el mover. Y dentro de ellos, ¿sabe quién iba? Josué. ¿Y sabe quién más iba? Caleb. Y fueron, hermano, y comprobaron que la tierra era deseable. Comprobaron que la bendición estaba ahí. Comprobaron que fluía leche y miel. Comprobaron que la tierra producía, dice la Escritura, racimos de uvas que eran tan grandes que una sola persona no los podía llevar. Yo creo que de ese tamaño va a ser la bendición que Dios te va a dar, hermano, pero tienes que esforzarte. Dice que tenían que cargar esos racimos de uvas entre 2. Pero sabes también que había en la tierra prometida gigantes, pueblos numerosos que estaban ocupando, hermano, la tierra que Dios le había prometido a Israel. Hay momentos donde Dios te va a entregar todo así en tu mano. Tú no vas a tener que hacer nada más que decir: gracias, Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero hay momentos que te va a tocar levantarte y conquistar lo que ya Dios te prometió. Digan amén los solteros. Gloria, no se avergüence de ser soltero. ¿Tú crees que tu esposo, le hablo a las señoritas, tú crees que tu esposa, le hablo a los jóvenes, te va a caer del cielo? Y va a caer. Rubio, ojo verde, musculoso, fitness, como el pastor. Tengo músculo, pero en reposo, ¿no? Ya vine por ti, amada. Aleluya, amén. ¿Tú crees, joven, que de pronto vas a ir por la calle, que te va a acercar la chica de tus sueños y te va a decir: ¿tú eres Yael? A ti te estaba buscando. No, no funciona así. Varoncitos, tienes que conquistarla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienes que hacer tu labor de conquista. Cuando yo oraba por una esposa, hermano, llegó un momento, yo ya conocía a la pastora, habíamos sido amigos durante mucho tiempo. Yo oraba: Señor, por mi esposa, donde quiera que esté. ¿Y sabe qué? Me venía a la mente el rostro de la pastora. Dios me estaba hablando. La pastora tiene ese testimonio, que cuando fuimos a tomar nuestro primer café, ¿sí o no, pastora? Dios le dijo: este hombre guapo, este hombre elegante, no es cierto. Le dijo: él va a ser tu esposo, ¿sí o no, pastor? Y uno puede decir: aleluya, qué unción. Pónganse, ahorita vamos a imponer manos por los solteros. ¿Ah? Que Dios te lo revele en sueños. Pero ¿sabes quién tuvo que conquistar el corazón de la pastora? Yo tuve que decirle: oye, te invito a un cafecito, te invito a unos tacos. ¿Sabes qué me dijo? No. ¿Cómo que no? Ándale, vamos. Y estuve ahí, hermano, hasta que me dijo: bueno, vamos. 8 años después, aquí estamos, hermano. Porque, hermano, tuve que hacer un trabajo de conquista. Si tú como joven crees que te va a llegar tu esposa, te va a caer del cielo y tú no tienes que hacer nada, estás equivocado. Señorita, si tú crees que va a tocar a la puerta de tu casa, estás equivocada. Necesitas, sí, orar, depender de Dios, esperar el tiempo de Dios. Pero una vez que sepas que es el tiempo, que encuentres su nombre, una mujer que cumpla con todos los principios bíblicos, que sea alguien que te resulte a ti atractivo. Porque, hermano, Dios te va a dar un esposo que te guste. A lo mejor está feo, pero a ti te va a gustar. A lo mejor está chimuelo, pero tú vas a ser el chimuelo más hermoso del planeta. Sí, porque una vez una señorita me dijo: pastor, tengo miedo de que Dios me dé un feo. ¿Qué?
¿Qué tal que la voluntad de Dios es alguien que no me gusta? Es que no funciona así. Dios te va a dar una persona a quien tú ames y que te parezca hermoso, hermosa, pero sobre todo que juntos sirvan y busquen a Dios. Pero cuando lo encuentres, esto es para los varones solteros y para los esposos también, porque a veces se nos olvida eso. Varones solteros, cuando encuentres tu tierra prometida, conquístala, báñate. Estoy recibiendo ese rema ahora, ¿no? Peínate. Señorita, cuando ese siervo, hijo del Dios Altísimo, te diga, te invito a un café. Estoy hablando de un momento sabio, hermano. Estoy hablando de un momento de acuerdo a la voluntad de Dios. Peínate. ¿No? Porque la conquista, hermano, empieza desde los pequeños detalles. Empresarios, aquellos que tienen negocios, digan amén. ¿Cuántos creen que Dios puede llevar tu negocio a una empresa multinacional? Hermano, tú tienes que tener fe. Yo creo, hermano, que puede llegar el momento en el que el negocio de nuestra hermana Nati sea una cadena a nivel nacional. Dios puede hacerlo. Pero es esfuerzo. Que el negocio de nuestro hermano Oscar sea las próximas Sabritas, hermano. O las Chidas. ¿Ya vio las Chidas, hermano? Ya hasta las venden en la gran bodega. Que así sean las papas de mi hermano Oscar. Dios puede hacerlo. Porque si tenemos un Dios pequeño, hermanos, vámonos ya a la casa porque estamos perdiendo el tiempo. Él no puede hacer grandes cosas. Pero yo tengo un Dios muy grande. Muy grande. Muy grande. Pero ¿sabe qué necesito? Esforzarme. Ser valiente. Josué, hermano, regresan de aquella exploración y le dicen a Moisés, Moisés, sí es cierto lo que Dios dijo, la tierra es deseable, la tierra, los frutos son gigantes, vamos a conquistar. Y los otros miedosos dijeron, ay no, está bien difícil, ay no, es que hay gigantes. Y dice que en Josué y en Caleb había otro espíritu y dijeron, no los escuchen a ellos, si Dios lo prometió, vamos por la tierra prometida, si Dios dijo que vamos a recibirlo, vamos por ello. Siempre hay un miedoso, hermano. Y la palabra dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Siempre hay alguien que te dice que no se puede, que lo que tú piensas es imposible. Siempre hay uno. Un pesimista que ve el vaso medio vacío. Y tú dices, pero hay algo de agua. Oh, pero le falta. Oye, hermano, aléjate de esa gente. Y si tú eres de esa gente, cambia, mi hermano. Ay, no, está bien difícil eso. Está complicadísimo lo que dice la Biblia. No, hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojo, no dice Dios es con, es por, es distinto. Decir que Dios es conmigo es que Él va al lado de mí diciéndome, échale ganas, órale, tú puedes, vamos, bien. Ah, ya te estás cayendo, bueno, ni modo. No, hermano, Dios es por mí, Él va, Él pelea por mí, Él abre camino. Él abre camino, hermano. Yo me esfuerzo y tomo la tierra prometida. Cuando iniciamos la iglesia, hermano, iniciamos el ministerio, no faltaba aquel que decía, no, es muy difícil tener una iglesia, no, mejor espérense, no, es que esto, no, es que lo otro. Imagínate si hubiéramos oído esos consejos, hermano. Más de uno de ustedes no se hubiera salvado. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es esforzarme y ser valiente? Aquellos que se han convertido con nosotros, hermano, que yo fui y te prediqué el evangelio, que hiciste la oración de fe conmigo. Si yo hubiera escuchado ese consejo que me dijeron, no. Una vez, hermano, yo tenía un conocido al cual yo consideraba amigo. Escucha eso. En mi adolescencia, cuando yo tenía 11, 12 años, él me enseñó a tocar mi primer instrumento, que fue la batería. Él iba a la prepa, a la universidad, yo estaba en la secundaria, y él me enseñó a tocar la batería. Y me preguntó, ¿y cómo ensayas? Yo le dije, pues en el aire, no tengo batería. Fue el que me prestó un contratiempo, una tarola, y empecé. Y era un joven, hermano, que siempre me hablaba de Dios, me acercaba a Dios. Necesitas amigos así, de paso. De pronto, hermano, la vida nos lleva por rumbos distintos, nos perdimos la pista. Cuando iniciamos el ministerio, yo supe que él tenía una oficina. Él es contador, muy prominente, muy bendecido. Y dije, le voy a pedir trabajo. Porque la obra necesita inversión. No teníamos ni un cable, ni una bocina, nada teníamos. Pero teníamos una promesa de Dios. Vayan y levanten una iglesia en Tlaxcala. Y fui, hermano, lo llamé. Le dije, oye, hermano, soy Kevin, mira, estoy buscando trabajo. Ah, vente, claro que sí, cómo no, te doy trabajo. Nos reunimos.
Y yo llegué, hermano, alegre, le dije, es que ya soy pastor. Tenía 25 añitos yo, hermano. Ya soy pastor de una iglesia. Y yo pensé que mi amigo cristiano que me enseñó la batería, que me hablaba de Dios, se iba a alegrar. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y tienes carro? ¿Y tienes esto? ¿Y tienes lo otro? ¿Cómo vas a llegar a visitar a la gente sin carro? Me decía. ¿Dónde está tu iglesia? ¿De qué tamaño es tu local? Le dije, está en la sala de mi casa. Eso no es suficiente, me dijo. Y luego, hermano, me dio el peor consejo. Me dijo, cierra, espérate, mejor después. Y yo le dije, no. No, a mí Dios me dijo que abra. A mí Dios me dijo que está con nosotros. Y en marzo cumplimos 7 años como iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor si usted está alegre por eso. No escuches palabras que no vienen de Dios, hermano. No escuches consejos que no vienen de Dios. Josué y Caleb dijeron, sí se puede. Los otros dijeron, no se puede. Sí se puede. No se puede. Con Dios todo es posible. Dice la palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Josué tenía una visión clara, hermano. Alguna vez escuché esto de un pastor y se me quedó para toda la vida. Cuando tú haces algo, inicias algo, emprendes algo, un ministerio, un negocio, una carrera, lo que tú emprendas, siempre va a haber alguien que te va a decir que no vas a poder hacerlo. Pero cuando no te detengas y vean que no te detuviste, te van a querer decir cómo hacerlo. Y cuando vean que tú sigues la dirección de Dios y no la opinión de la gente, y cuando Dios, hermano, derrame la unción sobre lo que estás emprendiendo, van a decir, yo siempre creí en ti. Yo siempre confié en ti. Yo siempre supe que tú lo ibas a lograr. Cuídate de esas personas, hermano. Rodéate de gente que se alegre por tus éxitos y que te levante en medio de tus fracasos. Rodéate de gente que te diga, yo creo en lo que Dios va a hacer en tu casa. Yo creo que tu matrimonio sí tiene solución. Vamos a orar por tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Dame su nombre y vamos a orar por él. Rodéate de gente así, hermano. Porque gente que te va a decir, no, eso está difícil. Uy, no, eso no se puede. Uy, no, sí, divórciate. Mira, yo me divorcié y estoy tranquila. Aléjate de esa gente. Lucha por lo tuyo, por lo que Dios te prometió a ti. Y entonces llegó Josué y Caleb y dijeron, sí se puede. Y dijo Moisés, vamos entonces. Vamos a conquistar la tierra prometida. Josué tenía una visión clara. Pregunta. Es una pregunta muy natural, pero es muy espiritual. ¿Dónde te imaginas en 10 años? ¿Dónde? Nosotros los pastores en las naciones. ¿Usted? Del asilo. Del asilo, dice el hermano. Hermano, Dios le va a dar fuerzas como Moisés. Misionera. ¿Dónde se imagina en 10 años? ¿Ah? Jóvenes. Mari, ¿dónde te imaginas en 10 años? Le damos un momento para que lo piense. Yael, ¿dónde te imaginas en 10 años? ¿Cuántos años tienes ahorita? O sea, a los 24, ¿dónde te imaginas que Dios te va a llevar? Chambeando. ¿Está bien? Hermano Carlos, ¿dónde se imagina en 10 años? Sirviéndole. Si no eres capaz, hermano, de tener una visión clara hacia dónde vas, dice la palabra que entonces te conviertes en alguien de doble ánimo que es movido por todo viento de doctrina. ¿Ha visto a los adolescentes que tienen un amigo rockero y ya quieren ser rockeros? Luego tienen un amigo reggaetonero y ya quieren ser reggaetoneros. Luego tienen un amigo albañil y ahora quieren ser albañiles. Y luego ya tienen un amigo que es maestro y ahora quiere estudiar para maestra. Y luego son, hermano, ¿cómo se le llama? Inestables en sus emociones. No logran tener una estabilidad. Y en los adolescentes se entiende porque están creando una identidad, hermano. Están decidiendo hacia dónde va a ir su vida. Pero en ti, hermano, tú que ya no tienes 14, ya no tienes 15, tú que ya tienes 30, 40, 50. Una vez, hermano, vino alguien conmigo y me dijo, pastor, me encanta la iglesia. Amo venir a la iglesia, gloria a Dios. Una hermana de años. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Como a las 2 semanas, pastor, conocí una amiga que va a los imanes. Ya fui yo a limpiarme de las malas energías. Y decía, Padre celestial,
Porque, hermano, no tenemos visión clara. A veces trabajamos y no sabemos ni para qué. Sí, para pagar las cuentas, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Sí, para la comida del día, pero ¿qué más? Hay más, hermano. Aquel que se esfuerza y es valiente y aprende lo que es la madurez espiritual. Escucha esto. Aprende a cambiar su oración. Esto es un secreto que te quiero regalar. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Fíjate lo que hace un maduro en el espíritu. Alguien que sabe que necesita visión de Dios. Mira esto. Santiago capítulo 4 desde el versículo 1. ¿Está conmigo? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora ve lo que dice el 3. Pónmelo ahí en la pantalla, hijo, para que lo veamos. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquel que se esfuerza y es valiente y ha alcanzado la madurez espiritual, entiende, hermano, que tiene que pedir, que tiene que buscar, que tiene que esforzarse de acuerdo a la visión que Dios le ha dado y de acuerdo a su palabra. Hay oraciones que Dios no te va a contestar porque estás orando mal, porque estás pidiendo de acuerdo a lo que tú quieres. Es que, pastor, yo siento que me esfuerzo y oro y nomás no pasan las cosas. Es que a lo mejor estás pidiendo mal, estás pidiendo para gastar en tus propios deleites. Todavía no has entendido la dependencia de Dios y decir, Señor, que no sea como yo, sino como tú quieres. Como tú quieres. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Si no tienes claro por qué te estás esforzando, te vas a cansar. Si no tienes claro por qué estás siendo valiente, te vas a cansar y lo vas a soltar y lo vas a dejar y no vas a perseverar. ¿Cuántos son de los que inician una cosa y la dejan a la mitad? Ahora resulta que no vinieron. Inicias a pintar una pared, pintas media pared y dices, después termino la pared. ¿Sí o no, hermano? Comienzas un nuevo pasatiempo, ¿no? Voy a coleccionar, relojes antiguos. Compras uno y lo dejas. Voy a tomar clases de inglés. Me voy a meter al curso de inglés. 3 clases. Lo único que aprendimos a decir fue why y why not, ¿no? ¿Y por qué no seguiste? No, es que ¿hacia dónde vas, hermano? Josué tenía claro hacia dónde iba. Voy a la tierra prometida. Pero hay gigantes, pero Dios lo prometió. Pero hay un momento donde se encuentran con Jericó, hermano. Una ciudad fortificada, rodeada. ¿Sabías que hay cosas, hermano, que Dios ya te entregó? Escucha, ya te entregó, pero hay murallas que se tienen que derribar. Yo creo que Dios ya nos entregó la ciudad de Tlaxcala, ¿no? Pero hay fortalezas espirituales que tenemos que derribar. No nosotros, en el poder de Dios, pero esforzándonos nosotros. Yo creo que pronto vamos a ver un avivamiento en Tlaxcala. Yo lo creo. Y tú eres parte de eso. Pero hay barreras, hermano. Hay barreras tremendas en Tlaxcala para el evangelio. Tremendas. ¿Sabe que hay una que a nosotros nos sorprende mucho? Y es que Tlaxcala, la historia de Tlaxcala nos enseña que Tlaxcala fue inconquistable. Y nos enorgullecemos de eso. Los guerreros tlaxcaltecas, dice el himno Tlaxcala. Tlahuicole. Todo verde, ¿no? Como acá abajo. Chiste local. El tlaxcalteca no se dejó conquistar. El tlaxcalteca. Pero ¿sabe que con eso vienes a la iglesia? ¿Sabe que es una marca espiritual sobre nuestro estado? Y tlaxcalteca no quiere doblegarse ante Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué así? Y nada más porque dice el pastor. No, porque dice Dios, hermano. ¿Está conmigo? Pero muchas veces, escucha esto, Josué, la segunda característica de Josué, primero, Josué tenía una visión clara, él había visto la tierra, él sabía hacia dónde iba, él no estaba perdiendo el tiempo. Dile al de al lado, no pierdas el tiempo. Número 2, Josué resolvía problemas naturales con estrategias espirituales. Si tú tomas esto, hermano,
tu vida va a ser más ligera. Josué resolvía problemas naturales con estrategias espirituales. Josué, hermano, recibía la instrucción de Dios y decía, en lugar de ir y tocar a la puerta de Jericó, rodéenlo, denle vueltas y toquen la trompeta, y cuando griten, los muros van a caer. Y ahí entra la incredulidad, se activa. Ora, como decimos en Tlaxcala, ¿verdad? Diga conmigo un buen ora. Dios ama Tlaxcala, hermano. ¿En serio? ¿Vamos a gritar y se van a caer? Sí, Dios dijo. Pero es un muro natural, o sea, hermano, ¿saben? Es bloque, es concreto. ¿Cómo se va a caer gritando? Sí, es que era un problema natural, pero la solución era espiritual. Y Josué había entendido eso. Tenemos que aprender, hermano, como cristianos, que esforzarnos no es en nuestras propias fuerzas, que ser valientes no es en nuestra propia valentía. Por eso el apóstol Pablo le dice al Señor, dice, hay un aguijón en mi carne, he rogado al Señor para que me lo quite, y la respuesta de Dios ha sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras le está diciendo, no son tus fuerzas, no son tus métodos, es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer, pero tenemos que pisar ese lugar, hermano, y tomar estrategias espirituales para derribar murallas naturales. Si en tu negocio no se está vendiendo, ora. Antes de abrir, unge una estrategia espiritual para un problema natural y vas a ver a la gente desbordarse sobre tu negocio. Gracias por ese amén. El que no dijo amén, no lo cree. El que no dijo amén dice, ora. Es más, cámbiale el título, que se llame ora. Problemas naturales con estrategias espirituales. Josué, para entrar en la tierra prometida, tenía un río, el río Jordán. Era un problema natural, era un río natural, era un caudal de agua, hermano. Y Dios le da una estrategia espiritual. Toma el arca, manda a los sacerdotes por delante. Varones, digan amén. Como sacerdotes de nuestra casa, nosotros tenemos que dar el primer paso para conquistar. Si tú todavía vives con tus papás o con tus suegros y ya te casaste, a ti, varoncito, te toca decir, suegro o mamá, nos vamos, voy a tomar mi tierra prometida. ¿Ah? ¿Está conmigo? Si hay problemas en tu casa, en tu matrimonio, tú como varoncito, como hombre de Dios, como sacerdote, das el primer paso y dices, vamos a resolver esto con la ayuda de Dios. Papás, si tus hijos se están perdiendo, tú ve por ellos. No mandes a la mamá. ¿Y dónde están? Eso pregunto, ¿dónde están? Cuando hermana, a ver si no te meto en problemas con este consejo. Cuando tu esposo te diga, ¿qué no te diste cuenta que los muchachos, que las niñas, que no te diste cuenta tú? Dile. ¿Y dónde están? Tú dime. ¿Con qué amigo están? Tú dime. Porque resulta que el papá es el que menos se entera. Si te preguntan, papá, ¿cuántos años tienen tus hijos? Se ríe porque ya le pasó. ¿Cuántos años tiene el Pancho? 14, 28. ¿Cómo 28? ¿Sí o no somos así los varones, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Puedo contar un testimonio suyo, hermano Rosendo, antes que se vaya? Bueno. Una vez me llevaron de urgencia al doctor, hermano. Y ahí iban con el chamaco. Se estaba muriendo. Estaba mal, hermano. Y mi papá dice, yo lo llevo. Y va, y me lleva a la recepción de urgencias. Mi hijo necesita ayuda, sí. ¿Cómo se llama? Kevin Estrada Hernández, así sabían. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su tipo de sangre? Espérenme, voy por mi esposa. Y fue. Y llegó la esposa. Tiene tantos años, tiene este tipo de sangre, tal. Y yo me acuerdo que en mis memorias de infancia fue un conflicto. ¿Cómo no sabes cuántos años tienes? Porque así somos los varones, hermano. Varón, ¿cuándo es tu aniversario de bodas? No respondas. No respondas, no digas, no sé, no. ¿Sí está conmigo? Pero cuando nosotros tenemos el entendimiento que los problemas naturales se resuelven
con estrategias espirituales, vamos al frente con la presencia de Dios. Y entonces Josué envía a los sacerdotes con el arca y Dios le dice que pasen primero los sacerdotes. Cuando los pies de los sacerdotes, escucha esto que te voy a decir, toquen las aguas se van a detener en un montón. Cuando los sacerdotes toquen las aguas, varones, nos toca tocar las aguas. Nos toca profundizar con Dios. Varones, nos toca orar. Varones, nos toca ayunar. Varones, nos toca predicar. Dice que los que tenían que tocar las aguas eran los sacerdotes. Y dice que cuando hubieron tocado las aguas de arriba se detuvieron en un montón. Y entonces tanto los sacerdotes como el pueblo de Israel pasaron en seco. Problemas naturales que se resuelven con estrategias espirituales. Ahora piensa en un problema que tú tengas natural. La rebelión de mis hijos, la división de mi matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, problemas en la escuela, escasez económica, son cosas naturales. Pídele, Señor, dame una estrategia espiritual. ¿Cómo lucho esto? ¿Cómo puedo vencer esto? Porque no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. Dice la palabra que tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Una traducción más correcta de ese pasaje es: la gracia de Dios te va a dar fuerza. Otra vez. La gracia de Dios te va a dar fuerza. Entonces, número 1, Josué tenía una visión clara. Número 2, Josué resolvía, hermano, problemas naturales con estrategias espirituales. Si pasamos más tiempo dependiendo de Dios que esforzándonos en nuestras fuerzas, vamos a comprobar lo que la palabra dice, que Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil, dijo Jesús, y ligera es mi carga. ¿Sabe qué significa yugo? Dependencia. Y hay una carga sobre nosotros que Dios pone, hermano. El error que a veces cometemos es creer que Jesús, que el Evangelio, que la gracia no requiere nada de nosotros. Solo dame, bendíceme y sálvame. No, hay una carga sobre tus hombros. Tienes que ir y conquistar lo que Dios te dijo, que ya te entregó en tus manos, hermano. Pero esfuérzate. Yo quisiera, hermano, orar por ti y decir: Señor, yo le doy todas mis fuerzas al hermano. Pero no son superpoderes, hermano. ¿No? Te toca a ti esforzarte. Te toca a ti ser valiente. Esposos, un consejo más para ustedes. Cuando tú das el paso, ¿qué pasa? Cuando tú das el paso de fe hacia la tierra prometida, tu esposa, tus hijos son inyectados con esa fe. Hay varones miedosos, hermano, que la esposa te dice: oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, está muy difícil. Y se viene abajo el ánimo de todos. Oye, vamos aquí, vamos allá. No. Pero cuando el varón dice: vamos a hacer, vamos a esto, vamos a aquello, la esposa dice: vamos. Los hijos dicen: vamos. Quiero ver una generación de hombres, hermano, que tengan iniciativa para las cosas de Dios. Que digan: vamos a orar, vamos. Vamos a la iglesia, vamos. Vamos a buscar de Dios, vamos. Pero también que tomen riesgos, hermano. Tú sabes, escucha, esto lo digo para los varones, tú sabes cuando ya Dios te está empujando a tomar una decisión en tu trabajo, en tu negocio, en tu economía, algo que tiene que ver con algo natural y tú lo frenas. No, es que, ¿cómo comprar una casa? Pero ¿y si Dios te la quiere dar? ¿No? Pero ¿cómo cambiar mi bocho del año 62? Pero ya no se mueve. Pero es mi bocho. Ya, cámbialo. Dios quiere darte un auto mejor que ese. Pero el varón tiene que tomar el riesgo, hermano. Tiene que creerle a Dios. ¿Estás conmigo? Tú sabes, cuando Dios ya te está diciendo, tú que eres empresario, abre un nuevo local, pon un nuevo puesto. Y cuando el varón dice: se hace, la esposa dice: vamos a hacerlo. Tal vez la esposa te dice: vamos. Ay, no. No, ¿y qué tal que no funciona? No, ¿y qué tal? No, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si Dios es por nosotros?
¿Quién contra nosotros? Con esto no estoy diciendo salta al vacío, no, depende de Dios para que Dios te diga, pero cuando Dios te diga, ya no esperes más. Josué no pidió confirmaciones, Josué accionó la palabra, ese es el número 3. Josué accionó la palabra. Él no dijo, Señor, voy a esperar aquí unos 2 añitos, vamos a tener reuniones de oración todos los días para que tú nos confirmes. No. Él dijo, ok, Dios me dijo que me esfuerce y sea valiente. Eso empieza desde hoy. Ya tienes la palabra. Ahora toma la tierra prometida. Ya tienes la palabra, el respaldo de Dios. Ahora levántate y cruza el Jordán. Cruza el Jordán. Hemos malentendido el tema de las confirmaciones. Sí, Dios confirma a través de sus profetas. Dios confirma a través de sus pastores. Josué aprendió de Moisés. Si tú estás cerca de tus pastores, recibes consejo de tus pastores, atiendes al consejo de tus pastores, Dios te va a direccionar a través de nosotros. Sí, amén. Pero una vez que recibas la dirección, el consejo, acciónalo. Si tú viniste conmigo y me dijiste, pastor, necesito un consejo en esta área, te di el consejo y no hiciste nada, hermano, no es culpa del pastor, no es culpa de Dios. ¿De quién es la culpa? Porque no hicimos nada con el consejo. Lo guardamos ahí como las sugerencias del pastor. Las sugerencias de la palabra. Si la palabra dice levántate y esfuérzate, levántate y esfuérzate. Levántate y esfuérzate. Otra vez, levántate y esfuérzate y sé valiente. Necesitamos ser valientes, hermano. Necesitamos, hermano, tener valor para creerle a Dios. El evangelio es para valientes. El evangelio, ser cristiano, es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Esfuérzate. Esfuérzate. Ya me cansé, esfuérzate. Nadie va a venir a criar a tus hijos por ti. Te los regalo, pastor. No, gracias. Se los voy a dejar al DIF. No, son tuyos, es tu obligación. Ya no puedo con mi matrimonio, pastor. Ya no puedo. Pues busca la manera, esfuérzate, sé valiente, lucha. Dile, Señor, enséñame. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Deja de orar, Señor, cámbialo, cámbiame a mí. Cámbiame a mí para que cuando me veas a mí no encuentres en mí nada que esté estorbando mis oraciones. ¿Sí está conmigo? Como iglesia de Cristo, hermano, tenemos que tomar retos de fe cada vez mayores. Un día, primeramente Dios pronto, te voy a decir, hermanos, ya tenemos terreno, vamos a construir. O hermanos, está esta propiedad, vamos a comprarla. Se necesita esfuerzo y valentía, hermano. Si tú ya estás diciendo, uy, no cuente conmigo, pastor, ¿por qué no? No, hermano. Si tú dices, vamos a hacerlo, porque Dios está con nosotros. En 15 días de este sábado que sigue, vamos a ir a evangelizar un hospital. Tienes que estar ahí. Dile al de al lado, tienes que ir. Tienes que ir, hermano. Vamos a ir a llevar alimento. Vamos a preparar unas tortas, café y a predicar la palabra. De este sábado en 15. Tienes que ir. Es para valientes. Es para valientes, hermano. Jóvenes, tienen que ser valientes. No le tengas miedo a las cosas, no le tengas miedo al futuro, no le tengas miedo a los peligros de la vida. Dios está contigo. Dios está contigo. Otra vez, Dios está contigo. No le tengas miedo al desempleo, Dios es tu proveedor. No le tengas miedo a las amenazas del diablo, el diablo no te puede hacer nada porque tú estás en Cristo. Hay gente que, hermano, una vez alguien me dijo, yo ni menciono al diablo. No se me vaya a aparecer. Uy. No está Dios con nosotros. No, Satanás está bajo la planta de nuestros pies. No, Satanás está vencido. Es que oí un ruido en la noche, pastor. Y una sombra, ¿qué pasó? Levántate, toma autoridad y en el nombre de Jesús te vas de mi casa, porque en mi casa está el reino de los cielos. No te rindas, hermano. No te rindas. Esfuérzate. Amén. Sé valiente, hermano. Pude haber terminado la predicación cuando leí ese versículo. Tenía que
recorrer todo este camino para llegar al mismo punto. Esfuérzate, 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 sé valiente, se saca el temor de tu corazón, hermano. Dice la palabra que los que esperamos en el Señor no tenemos temor de malas noticias. No nos preocupa lo que digan las malas noticias, nos preocupa lo que diga Dios de nosotros. Esfuérzate. ¿Sabe qué hizo Josué? Obedeció. Accionó la palabra, se esforzó y conquistó la tierra prometida. A pesar de la duda del pueblo, a pesar de la incredulidad de más de uno, fue y obedeció lo que Dios le dijo y Dios le entregó la tierra prometida. Y cuando Dios te entregue tu tierra prometida, ven al altar y testifícalo. Dios me bendijo, Dios me sanó, Dios me restauró,